¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos, pensamientos de cada día. Y este pensamiento pertenece a Aristóteles y que cita Santo Tomás en un tratado que él tiene acerca de la elección. Que eso es un tema muy grande, muy importante, porque el hombre, por un lado, es sujeto de diferentes elecciones. Si nosotros todos los días estamos eligiendo algo, ¿no? Desde las cosas más pequeñas, por ejemplo, elegir, no sé, una comida, o elegir una actividad, optando, comparando, decidiendo. Y por otro lado, somos también objeto de elección, ¿no? Es decir, para la cosmovisión cristiana, el hombre es un elegido, no solamente un elector. No solamente es quien elige, sino es también quien es elegido. Acerca del hombre como sujeto de elección, como aquel que elige, tendríamos que empezar intentando definir la elección de cosas que son similares, fundamentalmente del deseo. Yo voy, por ejemplo, a una heladería, ¿no? Y entonces compro el helado y entonces después el heladero me dice, ¿qué desea? Entonces yo veo la lista de los 20 gustos de helado y me gustan de los 20, 18. Entonces empiezo a pensar, los deseo todos, pero tengo que elegir solamente 2 en esa heladería, ¿no? Entonces se va juntando gente detrás mío. El heladero se pone impaciente y vuelve a preguntarme, bueno, ¿qué desea? Yo pienso, deseo todos, elijo 2, ¿no? No sé, dulce de leche y limón. ¿Qué pasó? Bueno, pasé del deseo a la elección. ¿Y cómo hice ese paso? ¿Qué significa el deseo y la elección? Bueno, obviamente, desde el punto de vista, digamos, de un análisis elemental, no es que deje de desear, sino que determiné, concreticé mi deseo en una elección. De modo que a la respuesta ¿qué desea? Yo respondo elijo, porque elegir también es desear, pero ya no es un deseo de comer helado, sino de comer un helado de dulce de leche y limón, ¿no? No aquel. Supone obviamente que yo estoy rechazando como objeto de elección, no como objeto de deseo, los 18 gustos restantes, porque elegir es un proceso mediante el cual yo, mediante una comparación, por eso Tomás dice elegir es comparar también, ¿no? Estoy rechazando los otros y estoy optando. Elegir es optar. Optar significa rechazar, ¿no? Toda elección entonces supone una adhesión de la voluntad, pero fundamentalmente, después de un proceso arduo, no en el caso del helado obviamente, no es un proceso arduo, pero de un proceso que puede ser arduo cuando se trata de elegir ya no un helado, sino una profesión. ¿Qué voy a estudiar, no? Muchos jóvenes cuando terminan la escuela secundaria se sienten angustiados. ¿Qué hago? ¿Cómo elijo? ¿Qué elijo? Me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo demás allá, pero tengo que elegir algo. Porque si no elijo, me quedo en el deseo, ¿no? Y el deseo, en fin, es solamente eso, deseo. No me pone en contacto con la realidad. Lo que me pone en contacto con la realidad no es el deseo, sino la elección. Y esto es importante porque si nos limitamos a desear y tenemos miedo de elegir, puede ser que no hagamos nada. Bien. Esto es importante, ¿no? En todos los órdenes de la vida, porque uno puede desear algo y no elegirlo, ¿verdad?
Hay una obra de teatro de la gran literatura rusa de Alexander Pushkin llamada Eugenio Onegin, Yevgeny Onegin. Y se trata de esto, ¿no? Pero en el orden de lo romántico, ¿no? Del amor erótico, donde una mujer llamada Tatiana se enamora de Eugenio, que es un don Juan, un hombre frívolo, un cínico, y él la rechaza. Es una joven espléndida que le entrega su corazón. Él la rechaza porque él quiere vivir la vida libre, en fin. Pasan los años, ¿no? Ella se casa, florece, se convierte en una mujer espléndida, en la esposa de un general, no sé, con hijos, qué sé yo, y él se va marchitando, ¿no? Su vida ha sido un cúmulo de fracasos, sigue huyendo de los crímenes que ha cometido, de las traiciones, de las infidelidades. Es un cínico. Al final, después de muchos años, él la va a buscar y ella le dice, ¿no? Él le pregunta, ¿pero usted me ama? ¿Me sigue amando, Tatiana? Ella le dice, sí, yo lo amo, no le voy a mentir, pero no lo elijo. No lo elijo. Lo amo, pero no lo elijo. Bien, sí, yo ya estoy casada. Bien. De modo que este tránsito del amor o del deseo de la elección es un tema importante que lamentablemente, si ustedes lo piensan, no lo hemos analizado suficientemente cuando tendríamos que hacerlo, es decir, en la escuela, ¿no? Es decir, en la escuela secundaria nos enseñan los ríos de África meridional, ¿no? Bien. Pero no nos enseñan a elegir. ¿Cómo hago para elegir? ¿Qué criterios? ¿Existen reglas de elección? Bien. Se trata de esto, ¿no? Es decir, estas reglas de elección que no nos da la escuela, tenemos que ir a buscarla en la sabiduría. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola tiene, entre tantas cosas, una página que es muy breve, dice reglas para hacer una buena elección. Fíjense qué sencillo y qué importante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un dinero ahorrado, ¿no? Entonces, puedo comprar con ese dinero 3 cosas: un aire acondicionado, un televisor y un lavarropas. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es diferenciar lo que puedo de lo que no puedo. Esto es lo primero, ¿no? Yo, o sea, con este dinero no puedo comprarme un departamento. De modo que elegir comprar un departamento sería fatuo, sería ilusorio, porque la elección es siempre de lo posible. Esto es lo primero que destaca Tomás en su tratado. Por eso cuando él define la elección, lo dice en latín, ¿no? Se lo digo en latín: electio est desiderium eorum que es in nobis, dice él. La elección es el deseo de las cosas que están en nosotros. Y esto, ¿cómo es esto de las cosas que están en nosotros? La elección es un deseo. Bien, está dentro del género de deseo, elección. Pero de las cosas que están en nosotros, quae est in nobis. Claro, porque para Santo Tomás lo que está en nosotros puede estar también en potencia, la potencialidad, ¿no? Esta es una idea muy fuerte que encontramos en la filosofía de Aristóteles y después en Santo Tomás, que entre el no ser y el ser hay algo intermedio, que es el ser en potencia. Es decir, lo que aún no es, pero que puede llegar a ser, o lo que ya es, pero aún no está en acto, ¿no? Es decir, yo sé, por ejemplo, ¿no? una gaviota y un bebé humano, ambos nacen sin saber volar y sin saber hablar. De modo que apenas nace, el pichón de gaviota y el pichón humano son muy parecidos. Pero el pichón de gaviota nace con la potencialidad de volar, pero nunca va a hablar. Y el pichón humano nace con la potencialidad de hablar,
pero nunca va a volar, ¿sí? De modo que ya, aunque en acto ambos sean mudos y estén inmóviles, sin embargo, en potencia, este ya puede volar, tiene la capacidad, y este ya tiene la capacidad de hablar, ¿no? Esto es lo que Santo Tomás, es muy importante esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Lo que está en mí, aunque todavía no esté en acto, ¿no? Y esto es muy importante porque en la autoayuda, ¿no? Que hay mucho de demagogia en la autoayuda, nos dicen que uno lo puede todo, ¿no? Que somos todos tigres, somos todos leones, somos todos halcones, ¿no? Que si te sentís una gallina son tus creencias limitantes, dicen ellos, ¿no? Los gurúes de la autoayuda, tus creencias limitantes. Entonces vos tenés fe que vas a ser millonario, ¿no? Entonces y no es así. Es decir, el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen, dice el Martín Fierro, ¿no? O sea, si naciste panzón, por más que te fajen, o sea, te envuelvan, vas a ser panzón, ¿no? Es decir, en la sabiduría nuestra, española, dice, lo que natura no da, Salamanca no presta. O sea, lo que no tenés como un don de la naturaleza, o sea, si no tenés capacidad, por ejemplo, de análisis matemático, por más que vayas a la mejor universidad, que en aquella época era la de Salamanca, a estudiar matemáticas, vas a hacer un queso, no lo hagas. Sí, pero yo lo quiero. Sí, pero no está en vos. No está en vos. Deseo, elección, ¿no? Entonces, el deseo, dice, la elección es el desiderium eorum quae esit novi, de lo que está en mí, al menos en potencia, como capacidad, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos esta ilusión, que es peligrosa, de pensar que podemos ser lo que querramos, pues la vida con sus cachetazos nos va explicando, ¿no? Que no se trata de creencias limitantes, sino de límites reales. Yo no puedo, esto no lo puedo, pero hay cosas que puedo, y en eso tengo que especializarme, tengo que perfeccionarme en lo que puedo, ¿no? Bien, entonces digo, tengo tres cosas para comprar, ¿no? El lavarropas, el televisor y el aire acondicionado. Entonces Ignacio dice, bueno, a ver, pone en un papel las tres palabras: lavarropa, televisor, aire acondicionado, y debajo de cada palabra 2 columnas. Pro y contra, dice él. Razones a favor para comprar el lavarropas. Razones en contra. Razones a favor para comprar el televisor, ¿no? El mundial de fútbol, no sé. Razones en contra para comprar el televisor. Bueno, que ya tengo uno. Razones a favor para comprar aire acondicionado, no sé, en fin. Está cambiando el clima, ¿no? Se viene, no sé, cambio climático, la corriente del Niño. Razones en contra para comprar el aire acondicionado. Entonces, al menos, cuando hagas una elección, después de haber hecho un análisis racional, vas a poder hacer una elección probablemente más justa, habiendo pesado y sopesado, pensado, ¿no? Pensar quiere decir pesar en la balanza de la conciencia, en fin, las razones a favor de cada uno y en contra de cada una de las opciones. Porque la primera razón en contra de cada una de las opciones es que optando esta rechazo las dos restantes, ¿no? Toda elección supone un rechazo. No puedo conservar los hábitos de soltero si elijo casarme. No puedo. Es decir, esto hay que entenderlo, ¿no? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, o gente no tan joven, que se ha ido a vivir fuera del país, de la Argentina, por razones económicas, pero no habían pensado o pesado en la balanza de la conciencia lo importante que es estar cerca de sus afectos, de sus padres, de sus amigos, ¿no? En fin, de la Argentina, que sigue siendo un país lleno de cosas muy lindas, ¿no? Un país aún feliz, digamos, ¿no?
Bien, entonces vuelven. ¿Por qué? Y porque quizá hicieron una elección poco analizada. Lo que Tomás insiste cuando habla de la elección, ¿no?, en este tratado tan lindo, es que la elección es, a diferencia del deseo, en la elección hay algo más racional. Aunque obviamente la que elige, digamos, es la voluntad, o mejor, el hombre, a través de su voluntad, ¿no? Es decir, en el deseo no, es más volitivo, más afectivo. En la elección, en cambio, él dice, elegir es comparar, dice. Y se pregunta a él, ¿no?, siguiendo a San Gregorio de Niceno, dice, ¿elegir es un acto de la razón o de la voluntad? Dice, bueno, en realidad es un intelecto apetitivo, un apetito intelectivo, en fin, hay algo de complejo, de compuesto en el acto de elegir, distinto del acto de desear, ¿no?, del impulso, del deseo, del amor, digamos. Bien, entonces, una regla, digo, ¿no? Entonces la elección supone a menos pasar por dos órdenes de análisis. El primer orden de análisis es el que nos permite diferenciar entre lo posible y lo no posible, lo que está en mí y lo que no está en mí. Importantísimo. Y lo segundo, dentro de lo posible, lo mejor, porque no está en mí con este dinero comprar un departamento, está en mí comprar esto, aquello y lo demás. Bueno, y entonces entre estas tres cosas, entre lo posible, ¿qué es lo mejor? Lo mejor no en sentido abstracto, ¿no? Porque no se puede decir que un televisor es mejor que un aire acondicionado, porque es comparar peras con manzanas, pero aquí y ahora, para mí, para mi familia, en mi situación actual, en primavera, en verano, antes del mundial, después del mundial, etc., ¿qué es lo mejor?, ¿no? Y entonces hacer un proceso racional finalmente como corona, como, en fin, como término de la elección, en fin, elijo. Entonces, Tomás de Aquino, electio est desiderium eorumque est in nobis. Que tengan un muy buen día.